Inspiración de futuras generaciones. Gandhi sintió que la no violencia exige una convicción muy fuerte, y el obstáculo mayor para ello es el odio. Rebelde por una causa justa. Él decía, sí, iremos a la cárcel. Haremos votos a Dios de que iremos a la cárcel y nos quedaremos hasta que retiren esta ley. Y un mártir, dispuesto a morir por su país. Él comentaba a un amigo que sabía que moriría a manos de un asesino, y le decía que cuando esto ocurriera, él aceptaría esa bala con valor, con el nombre de Dios en los labios, y solo entonces creería que era un auténtico Mahatma. Mahatma Gandhi, peregrino de la paz. Tradición india. A los 13 años Gandhi se casó con una joven de la misma edad. Al principio era un marido celoso y posesivo. A los 16 años se enfrentó con su primer gran conflicto entre el deber y el deseo. Una noche, mientras cuidaba a su padre enfermo, se fue al piso de arriba para compartir la cama con su esposa. Y en aquel momento su padre murió. Se le acercó un criado y le dijo, tu padre ha fallecido. El primer impulso de Gandhi fue decir, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Y durante toda su vida siempre se referiría a ese incidente, cuando abandonó a su padre, cuando no cumplió con su deber, con su responsabilidad hacia su padre. Y eso se convirtió en la base de su gran y profundo sentido del deber y de la responsabilidad. Él tenía que ser el hijo de toda la sociedad, tenía que ser diligente y una persona cumplidora con su deber, sirviendo a toda la humanidad. A pesar de su abjuración de la opresión británica, hasta 1906 Gandhi se consideró a sí mismo como un fiel miembro del imperio, incluso cantando Dios salve a la reina y enseñándolo a sus hijos. Tan leal, de hecho, que cumplió el servicio como camillero para las tropas británicas en la guerra de los Boers y en el levantamiento de los zulúes en 1906. Realmente fue la experiencia en la guerra zulú la que le llevó muy cerca de la violencia inhumana, porque fue justo entonces cuando cayó en la cuenta de que aquella guerra no era simplemente una guerra entre dos pueblos, sino que era una auténtica masacre. Recordaba cómo las armas británicas mataron a los zulúes armados con lanzas. Vio el placer que los soldados sentían al matar, y recogió los cuerpos de los muertos y de los heridos que habían sido abandonados para que muriesen en su agonía. Empieza a pensar que los zulúes son dominados de esa manera por los británicos. ¿Qué es lo que significa la dominación? Cuando piensa en su propia dominación, en su familia, y particularmente de su esposa, él se había casado a los 13 años, y había sido a veces lo que él llamaba un marido cruel, celoso y dominante. Y es fascinante el modo de pensar que le había sugerido la revuelta zulú, al ver cómo los británicos dominaban a los zulúes. Y eso se lo aplica a él mismo. ¿Hasta qué punto yo soy culpable de este tipo de conducta dominadora en mi propio matrimonio y en mi relación con Kasturba? De acuerdo con la tradición hindú, es el hombre ideal que ha conquistado su sexualidad y que logra una inocencia como si fuera un niño. Solo dominando sus propios deseos, Gandhi decidió que era la mejor manera de servir a la humanidad. A los 37 años, hizo el voto hindú de Brahmacharya, es decir, celibato perpetuo. De esta manera, era totalmente puro. Si no había impureza, no habría violencia ni tampoco agresividad en su entorno. En 1906, inmediatamente a continuación, sufrió su transformación personal con una asombrosa perspicacia en la política. Se habían decretado nuevas leyes por las cuales todos los indios deberían quedar registrados y dejar sus huellas dactilares. Dichas leyes incluían el que las mujeres indias tenían que desnudarse para que la policía blanca pudiera marcar los cuerpos de tal forma que los números quedasen registrados. Irritados, unos 3000 indios se reunieron en Johannesburgo para planificar una campaña de acción.
De repente, al fondo de la sala, un mercader musulmán llamado Ajib Mujib se pone de pie y agitando su puño dice: «Por Dios, iré a la cárcel antes de obedecer esta ley». Gandhi antes no había pensado en aquello, no había pensado en ir a la cárcel, pero instintivamente supo que esa era la manera de actuar. Se levanta y dice: «Haremos un voto a Dios, porque iremos a la cárcel y estaremos allí hasta que retiren esta ley». El discurso de Gandhi supuso un acto masivo de desobediencia civil, que no tenía precedentes en la historia. Siguiendo sus directrices, los que protestaban resistieron valientemente los golpes repetidos de la policía, aceptando su sufrimiento sin responder a las provocaciones. Por primera vez en su vida, cayó en la cuenta de que cuando el corazón humano está cerrado, es imposible desarrollar la mente. Es inútil razonar con una persona cuyo corazón está lleno de ira. Si la razón no es suficiente, la violencia no sirve para nada. ¿Qué hacer entonces? En Sudáfrica, descubre por primera vez el método de la resistencia no violenta. Te levantas contra tu represor, le dices que no vas a abandonar y también le aseguras de que no vas a responder al daño que te haga. Gandhi acuñó el término satyagraha para describir su concepto revolucionario. Una combinación de dos palabras del sánscrito que significan verdad e ir detrás de. El objetivo de la no violencia era tan viejo como la filosofía humana, y lo que Gandhi pretendía era aplicar este ideal a las situaciones políticas concretas. Gandhi consideró que en orden a implantar la auténtica no violencia, lo primero que hay que hacer es poseer el espíritu de reconciliación mutua y desarrollarlo en tu propia mente. Sin eso, ¿cómo puedes apoyar la no violencia? Tan solo 2 días antes, el general Reginald Dyer había decretado una prohibición para evitar que la gente se concentrara. Sin previo aviso, Dyer hizo desfilar a 15 batallones indios dentro de la plaza y les ordenó que abrieran fuego con los rifles y los revólveres. Durante 10 minutos los soldados cortaron el paso a los que habían quedado atrapados contra la muchedumbre aterrorizada, matando a 379 personas e hiriendo a más de 1000. La única razón por la que dejaron de disparar fue que se habían quedado sin municiones. Dijo que si hubieran tenido más municiones, hubieran seguido disparando contra la muchedumbre, disparando a matar contra la gente. Su ambición fue dar una lección a los indios y que no podían desafiar a los británicos saliéndose con la suya. A continuación, Dyer decretó un infame documento en el que se decía que los indios tenían 2 posibilidades: postrarse sobre sus barrigas y moverse como gusanos, o enfrentarse con la muerte. Los indios enfurecidos gritaron buscando venganza. Con una población de 4000 a 1, ellos podían haber ejecutado a los extranjeros blancos en cuestión de días. La masacre de Amritsar en 1909 amenazó con acabar en un baño de sangre, tanto entre los británicos como entre los indios que pedían venganza. Gandhi salió a la palestra y dijo que no podemos hacer a los británicos lo que el general Dyer ha hecho con nosotros. Nosotros les tenemos que demostrar que podemos ir más allá de ese tipo de odio. Él nunca permitió a nadie que pensara que los británicos eran enemigos. Decía: no son nuestros enemigos, ellos son nuestros amigos y necesitan liberarse tanto como nosotros. Durante los 3 años siguientes, Gandhi transformó la causa nacionalista india en un movimiento de masas. Supo construir por la ira generada en Amritsar la unión entre los hindúes y los musulmanes, entre el obrero y el mercader. Y se ganó el afecto de los indios comunes, haciéndose uno de ellos, vistiendo su misma ropa sencilla, no comiendo mucho y teniendo unas comodidades muy pequeñas, como si fuera el más pobre de los pobres.